ya con nuestra querida Nadia Luz Lara, ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenida. Hola, Nadia. mi querida Viri. Hola. Hola. A todos. Pues hoy vamos a hablar de un tema de derecho. Ya que la vez pasada me desvían siempre del tema. Se iba a desviar hoy también, No. pero ya no te desvío, ¿no? Hoy no. Bueno, Pues fíjate que vamos a platicar de la importancia que tienen los casos en particular y cómo puede llegar a hacerse tan fundamental una decisión en un juicio de amparo que puede llegar a tomarse decisiones que a la Corte se le ha considerado como que invasora de competencias en la actividad legislativa. Okay. Les platico el caso, ¿no? Uh-huh. Esto nace a raíz de un caso en particular en donde una señora pretende registrar a su hijo con el apellido de un hombre que no es su esposo. Ella estaba casada con una persona, tiene un hijo con otra persona y en términos de la ley, este es un caso en Jalisco, pero su impacto tiene consecuencias consecuencias jurídicas en todo el país, fíjate. Sucede en Jalisco, entonces ella tiene un hijo con otra persona que no era su esposo. La ley aquí en Morelos y allá en Jalisco y en todos lados determinaba que cuando un hijo nace dentro de un matrimonio, el hijo se presume hijo del matrimonio, ¿no? Y por lo tanto tiene que llevar los apellidos de las personas que son. El sujeto tiene que creernos, ¿no? Exactamente. Así. Existe la presunción, sí, ¿no? La presunción. Y entonces, así lo decía la ley. Y te sale un color que ninguno de los dos tenga. Imagínate, ¿no? Hasta canciones se han hecho. Bueno, y bueno, aún así, lo del Sorullo, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? claro. Aún así, es hijo del matrimonio. Sí. Aún así es hijo del matrimonio. ¿Por qué? Porque nace estando una situación jurídica civil de esa pareja, ¿no? Bueno, el caso es que esta mujer pretende que se le registre con el apellido de la persona que es realmente su padre biológico. El papá biológico. Obviamente las autoridades del registro civil no se lo permiten, ¿no? Porque por la ley no se lo permitía. Ella empieza un amparo, un juicio de amparo. Al final, en el amparo se le reconoce ese derecho. Hay que recordar que a partir de 2011, en cuanto a la gran reforma en materia de derechos humanos y la progresividad de los derechos humanos, viene a cambiar el paradigma en la interpretación de las normas, ¿no? Y de los derechos humanos de las personas. Justamente en este sentido se determina que es viable que se le registre con el apellido del padre biológico por el interés superior del menor, dada el derecho a la identidad, ¿no? Y que aunque la mamá esté civilmente casada con aunque otro, esté civilmente casada, aunque esté civilmente casada con otra persona, porque el menor tiene derecho a su propia identidad, ¿no? Y los casos de Nadia ni en La Rosa de Guadalupe, pero para que vean que son de la vida real, claro, ¿no? Son de la vida real. Y aparte de esto, porque esa disposición normativa, ¿el papá o el otro? No sé. Yo estoy interesada en que lleguemos a la postura del marido, o sea, ¿a qué postura? ¿En la cama? Sí. No. Ahí bueno, se nota que no había postura porque era del otro, ¿no? No entremos en detalles, no lo sé, no los conozco. Tranquila. Y bueno, también porque se estima, el tema, sí, es interesante, porque además se estima que la norma en ese sentido tiene una gran carga de estereotipo, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que la norma, así lo decía, hay que recordar que las normas nacen del fenómeno social. Y entonces cuando esa norma nació, obviamente socialmente lo aceptado era que los hijos nacidos dentro del matrimonio eran hijos del matrimonio. Así se plasma en la ley, pero hoy las condiciones son otras, la vida es diferente, las formas de familia son diferentes, es más, para México se reconocen alrededor de 80 formas de familia, ¿no? Entonces, en esa diversidad, obviamente cambia el paradigma y se estima que para proteger, por un lado, el tema de la identidad del menor y por otra parte, abandonar cuestiones de estereotipos, ¿no? Ya preestablecidos, había que concederle la razón a la señora como fue. Esta determinación llega hasta la Corte, porque hubo quien impugnó la determinación, llega hasta la Corte. En la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deciden reiterar la razón a esta persona bajo esos argumentos. Y ¿qué es lo que pasa? Aquí viene lo interesante, porque no se queda el caso en una sola persona, en tres personas, en este caso el menor, la mamá y el padre biológico, sino que trasciende la determinación de un juez federal en el sentido de que
la primera sala de la Corte determina que es correcto porque, atendiendo a estos principios que ya les comentaba, había que hacer la declaratoria de inconstitucionalidad de esos artículos. Ajá. Y entonces, en ese sentido, en aquel momento, el Congreso del Estado de Jalisco debió haber declarado la nulidad de esas normas y expulsarlas del sistema jurídico. No lo hace. Entonces, cuando se solicita ante la primera sala que se lleve al Pleno el asunto, sucede de esta manera y entonces el Pleno emite lo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Respecto de esas normas de los códigos y las leyes de Jalisco, emite esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad que implica que esas normas quedan expulsadas del sistema jurídico, no solamente de Jalisco, sino de todo el país. Ya no son normas. Aplican para todo el país. Esto nace en Jalisco, pero hoy si en Morelos tuviéramos un caso similar, tendría que aplicarse ese criterio, no obstante que siga vigente en la ley esa disposición normativa. Y es ahí donde se ha criticado mucho a la Corte que legisla, ¿no? Porque en este caso se abandona una disposición, aunque sigue estando escrita en la ley, pero ya no tiene la vigencia, ya no tiene la validez, ni tampoco la fuerza. Es el Congreso. Esa es la facultad que se ha criticado mucho a la Corte, ¿no? Claro. Que suplanta ahí al Congreso, que invade competencias del Congreso al determinar qué normas se sacan del sistema jurídico. Bueno, entonces, digo, resumiendo, hoy un niño o una niña que nace en un matrimonio, pero el papá es otro que no el que está en el papelito, puede llevar el apellido del papá biológico. Así es. Aunque la haga de pedo el papá de papel. Por supuesto, incluso lo que se establecía en aquel entonces es que para que el menor fuera registrado con el nombre del padre biológico, tenía que impugnar el padre legal, ¿no? E impugnar esa situación para que entonces desconociera la paternidad y después de desconocida la paternidad, reconocer por parte del biológico. Que también hay todo por supuesto entendemos el procedimiento, es súper interesante y bueno, sería creo que también muy interesante pero el estudiar todo lo que está en el juicio, ¿no? O sea, bueno, lo que los jueces dijeron, ¿no? Pero al final hay una cuestión de quién determina la paternidad, ¿no? O sea, ¿qué es la paternidad, ¿no? Y comentó usted la identidad, ¿no? Sí. Y creo que siempre el problema en la cuestión de los menores de edad es que al final muchas veces el menor de edad, salvo que ya sea un adolescente, pues pocas veces puede manifestarlo y será un juez, ¿no? O sea, quien lo determinará. Y ahí se abre una cosa muy interesante en el sentido de, bueno, si es darle derecho a la identidad, ¿quién decide que la identidad de ese niño sea arraigada a la paternidad biológica o a una posible paternidad dentro de la figura jurídica del matrimonio? ¿No? Sí, claro. Que eso sería interesante el poder pues saber qué es lo que ADN, sería lo correcto, ¿no? Es que ahí entramos en temas muy de ADN, supongo, primero, sí, ¿no? No, pero es que además podemos entrar en temas muy subjetivos, es decir, abandonando lo que dice la ley, porque si nos ajustamos a lo que la ley dice, la ley es muy práctica, pero además con las nuevas interpretaciones podemos tener un criterio como ¿no? Sin embargo, la vida real es otra cosa. Claro. La vida, el día a día es otra situación. A mí en la experiencia jurisdiccional me tocó tener experiencias como lo que comenta el doctor, en el sentido de que la madre biológica abandona con otra persona a una menor y esta persona adopta, no legalmente, sino de hecho, de crianza a esta personita, y siempre la identificó como su madre y a la otra no, y entonces vino un pleito legal en donde la biológica reclamaba a la de crianza, pues que se le devolviera la custodia. Cuestión que no sucedió, porque también hay que pensar en el interés de estos menores, ¿no? Claro. La crianza, el vínculo emocional, y el ¿no? amor se lo dio una, ¿cómo le vas a mandar con la que claro, no que quiso, güey? no tuvo el vínculo, no creó el vínculo. Aunque no la ley obsta, así lo diga, sí, claro, en el papel así claro, esté, claro. ¿no? Y no obsta que puedan empezar a generarse un vínculo, ¿no? Emocionalmente hablando. Claro. Oye, si pero, una mujer está embarazada y durante el embarazo se casa con otro güey, pues, bueno, aquí ya podemos hablar de muchos casos, ¿no? Pero ese también, ¿no? hay tantas Digo, el opciones biológico como es uno imaginación. que ella tuvo una relación y quedó embarazada, pero se casa con otro
Ahí, ¿qué apellido le ponen? Podría haber dos caminos. No sé, Uno, pero- el del padre biológico, no obstante casarse con una persona diferente, o la persona con la que se casa llevaría a cabo una especie de adopción de hecho, ¿no? Ajá, ah. Al momento de reconocer como hijo suyo a este bebé Claro. que no es de su relación, ¿no? Ajá. Se puede llevar a cabo algo así. Incluso hay Sí, casos es que en es los un que tema. hagas de cuenta, una de las dos personas de la pareja tiene hijos y la otra persona adopta a los hijos de esta pareja, Ah, ¿no? También. Se han dado casos. Eso es más común. Sí, es más común, ¿no? Pero sabes que ha ido evolucionando. La verdad Sí. es que, digo, en los años que pasé yo ahí en el tribunal, fuimos viendo cómo iba evolucionando la ley, por ejemplo, en temas de adopción. Antes no se preveían la adopción plena o no, era difícil que un menor saliera al extranjero, ¿no? Cuestiones, y además el cuidado, el seguimiento de esas adopciones no existía. Claro. Y fue evolucionando la ley y fue evolucionando la forma A de... proteger más al niño. A proteger la más al niña. niño, pero también no descuidando que puede haber, y siempre me tocó así, casos de parejas adoptantes con toda la mejor intención de someterse a todos los estudios a los que les pidieran, Sí, claro. con tal de ser padres, ¿no? Sí. Entonces encontramos en la vida real múltiples casos y cosas que dirías como de la Rosa de Guadalupe, pero son todavía hasta más complejos por los factores que se intercalan, ¿no? Sí, y nada más en este caso que estabas planteando al inicio, sí estaba separada ya, pero no estaba firmado el divorcio, ¿no? De Así esta es. mujer. Entonces, por Así eso es. le quería poner el apellido del padre biológico con quien había iniciado una nueva relación, pero la ley no se lo permitía. Es hasta correcto, ahora. así es. Muchas gracias, Nadia. Gracias a Qué ustedes. interesante, Muchas gracias. de Tengan un verdad, feliz porque día. de pronto sí nos dejamos llevar con lo que dictaría la lógica Sí. y ni la ley ni las circunstancias de vida pues apuntan hacia allá cuando se tienen que resolver este tipo de casos, ¿no? Es correcto. Así Muchas es. gracias, muy Que buenos tengan días. bonito día. Gracias. Son las Igualmente.